Hola, ¿qué tal? Mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven por aquí, por este programa Reflexiones. Le damos gracias porque usted siempre está ahí de aquel lado de su computadora, de su televisor, mirando estos estudios que estamos impartiendo. Vamos a hablar hoy, nos toca el capítulo 9 y a seguir con lo que es, ¿verdad? Cómo se adoraba en un momento dado los cultos terrenales, y vamos a hablar ahora de las limitaciones que tenían estos cultos. Y nos toca hoy el capítulo 9:6, dándole continuación a lo que es los cultos terrenales. Dice el verso 6, aquí del 9 de Hebreos: y así dispuesta esta cosa, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, los cuales es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Dice el 10, ya que consiste solo de comida y bebida de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Podemos ver aquí las limitaciones de lo que es el culto terrenal. Dice que en el verso 6, que así estaban dispuestas todas las cosas en el santuario, como hablábamos en el primer estudio, que hablábamos de que estaba el segundo velo, en la parte del tabernáculo, llamado lugar santísimo, el cual tenía incenciario, todo esto. Entonces, aquí en el 6 dice, así estaban dispuestas todas las cosas en el santuario. Todos los días los sacerdotes entraban al lugar santo para celebrar el culto, al lugar santo. Número 28:3, donde yo quiero leer. Número 28:3. Vaya apuntando, mi querido, porque estamos hablando de cómo era el culto terrenal. Número 28:3 dice, y les dirá, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año cada día, será el holocausto continuo. Será el holocausto continuo. Las funciones levíticas sacerdotales alcanzaban su punto culminante cada año en el oficio del gran día de la expiación, Levítico 16. Y el escritor enfatiza que los sacerdotes oficiaban en la tienda exterior, número 8:3-7. Vamos al número 8:3-7. Estamos hablando de la manera de adorar, ¿verdad? En el viejo pacto, número 8:3-7, por favor. Vamos a ver, 8:3-7. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová le mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro, logrado a martillo, desde su pie hasta sus flores, era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así lo hizo el candelero. Dice el 5, también Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así hará para expiación por ellos, roció sobre ellos el agua de la expiación y a pasar las navajas sobre todo su cuerpo y lavará su vestido y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomará otro novillo para la expiación. El pueblo de Leví, los levitas, los que estaban llamados al sacerdocio, los que hacían el trabajo. Entonces, dice el verso 7 del 9 de Hebreo, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Muy importante ver esto. Podemos ver a Levítico 16, de 2 al 34. Entonces, en el lugar santísimo solo podía entrar el jefe de los sacerdotes.
Y esto solo una vez al año. Entraba llevando la sangre de los animales que él y el pueblo ofrecían para pedir perdón a Dios cuando pecaban sin darse cuenta. Oiga bien, cuando pecaban sin darse cuenta, entonces, ¿qué hacían? Que llevaban la sangre de los animales una sola vez al año. Y solamente podía entrar el jefe de los sacerdotes para pedir el perdón del pueblo. Podemos ver a Éxodo 30:10, Hebreos 5:2-3. Vamos a Éxodo 30:10. Acompáñeme. Éxodo 30:10. Está interesante esto, ver cómo esta persona pues tenía que hacer la cosa. A Moisés se lo mostró el Señor. 30:10 dice: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre de sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. ¿Ves? Podemos ver a Hebreos 5:2-3. Dice Hebreos 5:2-3. Dice: para que se muestren pacientes con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Aquí está hablando del sumo sacerdote, que aunque es sumo sacerdote, tenía que presentar la ofrenda. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, vemos realmente que en el lugar santísimo entraba una vez al año solamente. En el día de la expiación podía entrar el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Cuando toda la nación ofrecía confesión y purificación por sus pecados, el día de la expiación o Yom Kippur ocurría el 10º día del mes séptimo en el calendario judío. Podemos ver a Levítico 16, 29, 34. O sea, los pecados cometidos en ignorancia. Aquí el sacrificio de la expiación no cubría pecados cometidos deliberadamente. No, esto no. No. Como asesinato, blasfemia o apostasía, para los cuales no existía perdón, según el pacto antiguo. Número 15:30. Vamos a número 15:30, por favor. Número 15:30, que encontramos de la manera siguiente. Dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento enteramente, será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Porque realmente estos pecados aquí realmente cometido en ignorancia. En ese momento funcionaba de esta forma. Hoy en día, Cristo es el Cordero. Cristo perdona nuestro pecado. Si nosotros creemos en su palabra, obedecemos su palabra, nos bautizamos para el perdón de ellos. Dice el verso 8 aquí de Hebreos 9, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y explico. De este modo, el Espíritu Santo daba a entender que cuando aún existía el santuario, la entrada al lugar santísimo no le estaba permitida a cualquiera. Hebreos 10, 19 y 20. Vamos a ver Hebreos 10, aquí mismo, 19 y 20, que dice: así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Realmente, a través de Jesucristo, nosotros tenemos entrada, pero tenemos que hacer las cosas como el Señor nos dice. Juan 14:6, donde dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, porque es a través de Él, y Él es nuestro sumo sacerdote. La entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo simboliza el acceso libre y gratuito a la presencia de Dios mediante Cristo.
Podemos entrar a la presencia de Dios mediante Cristo. Muy importante que entendamos eso. Dice el verso 9. Dice el verso 9 aquí, 9:9. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces, todo esto se hizo para mostrarnos lo que ahora es más importante. No podemos sentirnos perdonados solo por haber ofrecido ofrenda y sacrificio en el culto. No podemos sentirnos perdonados. Recordemos que para el perdón de los pecados existe el bautismo, el arrepentimiento, pero el bautismo para el perdón de nuestros pecados, Hechos 2:38. Entonces, realmente, dice el verso 10, ya que consiste solo de comida y bebida, de diversas colusiones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Y aquí explico. Todas estas cosas eran reglas que tenían que ver con comida, bebida y ceremonias de purificación que se lo preparan para el culto. Y las reglas indicaban que lo que se debía hacer, pero no nos ayudan a cambiar nuestra manera de vivir. Esas reglas sirven solo mientras Dios no la cambie por algo mejor. En ese momento, dice el escritor aquí, ya que consiste esta regla solo de comida y bebida de diversas alusiones y ordenancias acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Ya la cosa fue reformada. Ya Cristo dio su sangre por nosotros y en el nuevo pacto Él pide lo que debemos de hacer. Podemos ver al Levítico 11:2, Colosenses 2:16 que quiero leer. Colosenses, vamos a Colosenses, por favor, 2:16. Muchos de nosotros conocemos ya lo que Colosenses dice, pero vamos a leerlo para que usted vea. Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Porque ya nosotros, quien nos salva es Cristo. Él deja su regla establecida y nosotros lo que debemos de obedecerla. Nadie nos juzgue por eso. Dice Hebreos 7:16, dice, no, vamos al 15 para poder entenderlo. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Realmente, como nosotros tenemos que obedecer a Cristo. El pacto antiguo, mi querido, trataba de reglamentos sobre cosas exteriores, como la comida, Levítico 11, la bebida, Levítico 10, 8 y 9, Levítico 11, 33, 34, número 6, 15, 17, número 28, 7, 10, abluciones, o sea, lavamiento de purificación, Levítico 15, 4, 27, Levítico 17, 15, 16, número 19, 7, 13. Ya sabiendo esto, repetimos que el pacto antiguo trataba reglamentos sobre cosas exteriores de por fuera. Ahora estamos en el nuevo pacto, en el pacto de Jesús mediante su sangre, donde lo reconocemos como nuestro Salvador, ¿verdad? Lo confesamos como pecadores y lo bautizamos para el perdón de ellos, 2:38. Vamos a dejarlo ahí para entonces venir con la sangre del nuevo pacto. Recordamos que en el santuario, ¿verdad? Terrenal había que sacrificar un animal. Hoy en día ya nosotros, ese cordero ya fue crucificado por usted y por mí. Y vamos a hablar de la sangre del nuevo pacto, el santuario celestial. Gracias por su sintonía. Recordamos que usted tiene ahí los apuntes para que usted pueda verificar lo que hemos dicho y que la palabra es la única autoridad que tenemos
para saber si estamos bien o estamos mal. Yo doy lo que está aquí, pero usted tiene que verificar con la palabra del Señor. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye. Sigamos con Jesús.